Hola gente, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien. Volvemos luego de mucho tiempo con un nuevo video. En este caso, les traigo un video sobre, se puede decir que evolución, pero es más que nada una idea de biología comparativa y evolución al mismo tiempo. Este video surge básicamente porque estoy armando la nueva serie de videos, ¿sí?, relacionados con la evolución de la columna vertebral. ¿Se acuerdan que hasta ahora yo subí videos sobre el desarrollo embrionario de la columna vertebral? Lo que ahora yo quiero hacer es subir acerca de la morfología de la columna de cada uno de los grupos de vertebrados y ver la evolución. Un proyecto un poco ambicioso, pero que quiero subirlo dentro de estos días o en los próximos meses. Ya estoy terminando la parte de peces, así que ya van a poder ver, a quien le interesa, los próximos videos muy pronto. Realizando, leyendo y armando estas clases, me di cuenta que hay un problema muy importante a la hora de interpretar la evolución de los grupos, que tiene que ver con la idea de este video, que son los fósiles transicionales, ¿sí? Ustedes saben, un fósil transicional es un fósil que tiene, de alguna manera, características de un ancestro y de un grupo de derivados, y comparte características de dos especies diferentes. Sin embargo, la idea de fósil transicional se usa de una manera tan expandida que en realidad no se tiene en cuenta todo lo que eso contrae, toda la base teórica que eso trae detrás. Es por eso que yo, mediante este video, voy a tratar de resolver o homogeneizar de un poco esas ideas preexistentes que tiene que tener en cuenta. ¿Sí? Bien. Los fósiles transicionales están presentes en cualquier libro de evolución o de biología que ustedes pueden encontrar. Y se radica más que nada una idea darwiniana. Acá les traigo 3 ejemplos típicos de fósiles transicionales. El primero, como pueden ver acá, tiene que ver con Archaeopteryx litográfica. Archaeopteryx litográfica es un fósil de un reptil que tiene características tanto de reptil como de ave. Debido a eso es que se le aduce el nombre de fósil transicional. Acá tenemos otro fósil que pronto van a ver en los próximos videos, que es el del Tiktaalik. ¿Sí? Tiktaalik es un pez crossopterigio que comparte características de peces y de tetrápodos. ¿Sí? Bien. Y por último, acá tenemos a una especie de Australopithecus, que es el llamado, entre comillas, eslabón perdido, ¿sí? Un fósil transicional entre los coloquialmente monos y los humanos, y los primates y los humanos. Acá vemos 3 casos de 3 grupos de especies que comparten ciertas características, con una especie ancestral y con una especie derivada. ¿Sí? La pregunta que uno se tiene que hacer es: ¿los fósiles transicionales existen? ¿Son reales? ¿Se pueden encontrar en la naturaleza? Esa es la pregunta que ustedes tienen que hacer y es muy importante, no es una pregunta arbitraria. ¿Por qué? Porque saber si un fósil transicional existe me va a permitir ver si yo voy a perder tiempo en buscar en los registros fósiles a ese fósil. ¿Sí? Si yo digo que un fósil transicional existe, voy al registro fósil y en algún punto lo puedo llegar a encontrar. Ahora bien, si yo aseguro que en realidad los fósiles transicionales no existen, entonces por más que lo busque, no lo voy a encontrar. ¿Y cómo sé o en qué se basa esta idea de que si un fósil transicional existe o no? Se basa en cómo es que nosotros entendemos la evolución. Cuando hablamos de fósiles transicionales, hablamos fósiles de transición entre dos especies diferentes, es decir, hablamos del origen de las especies, de una evolución por encima del nivel de especie, lo que se conoce comúnmente como macroevolución.
Entonces, para poder entender la existencia de un fósil transicional, tenemos que entender cómo es que se forman las especies. Es acá donde se va a centrar básicamente ese video, entender cómo es que se forman las especies, cuáles son las teorías vigentes y ver en cuál de ellas encaja la existencia de los fósiles transicionales. ¿Estamos? Bien. Si ustedes se van a la bibliografía, van a encontrar una gran cantidad de hipótesis sobre el surgimiento de las especies. Una, por ejemplo, es la de Kimura, que es la de la evolución neutral. Otra es, por ejemplo, la de Goldschmidt, que son las macromutaciones, ¿sí? El saltacionismo. Hay una gran cantidad de teorías o pensamientos evolutivos macroevolutivos. Pero en realidad, viendo los fósiles, la evolución, el surgimiento de los taxones se encuadra básicamente en dos teorías diferentes, que es la que yo les traigo en este video. La teoría del gradualismo filético, cuyo representante obviamente es Charles Darwin y todos los que derivaron con el neodarwinismo, y la hipótesis de equilibrios puntuados, una hipótesis que surge a partir de un ensayo de 1972 escritos por Gould, Stephen Jay Gould y Niels Eldredge. Estas son las dos teorías más importantes sobre el surgimiento de las nuevas especies. Vamos a ver qué es lo que dice uno y vamos a ver qué es lo que dice cada uno de estos fósiles transicionales. A ver, vamos a empezar por el gradualismo filético. ¿Qué es lo que dice el gradualismo filético? Acá tenemos una imagen un poco distorsionada de este tipo de evolución, pero que nos ayuda a entender un poco a este gradualismo. El gradualismo filético lo que dice es que, como todos saben, a nivel infraespecífico dentro del seno de una población, la especie cambia. Hay una variación, por ejemplo, de las frecuencias alélicas. Esos cambios dentro de una población, dentro de una especie, se llaman cambios microevolutivos o anagénesis. ¿Sí? Es un cambio gradual, continuo, lento y uniforme. ¿Sí? La premisa del gradualismo filético es que esta evolución que ocurre dentro de una población, dentro de una especie, es la que va a llevar a la formación de nuevas especies. Hay una extrapolación de la anagénesis a la cladogénesis, es decir, a la formación de nuevas especies. Esa es la idea, ¿sí? Bajo esta idea, las especies surgen, ¿sí?, por una transformación directa. Una especie A se transforma de forma gradual a una B, esta se transforma de forma gradual a una C, y así sucesivamente van a transformarse unas especies en las otras. ¿Sí? La idea más actual de la filogenia es que a partir de un evento de cladogénesis se forman dos especies diferentes. Hay una divergencia. Esa divergencia no es contemplada en su gran extensión por el gradualismo. ¿Sí? El gradualismo dice que una especie se va a transformar en otra. Puede formarse otra por divergencia, pero no es lo importante. ¿Sí? Es por eso que acá vemos que esta especie se transforma en esta en esta, y así sucesivamente, aunque pueden haber ramas que generen una divergencia, como en este caso. Esto no es lo frecuente, la divergencia no es lo frecuente. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos que la evolución es lenta, uniforme, gradual y continua. Eso ocurre dentro de una población mediante la anagénesis, pero esta anagénesis sostenida en el tiempo es la que va a dar origen a la cladogénesis. ¿Sí? De microevolución vamos a macroevolución. ¿Estamos? Muchos le critican esta idea a Darwin y se conoce como el salto injustificado. ¿Se acuerdan? Hay un video que yo grabé de eso. Entonces, bajo este criterio, la especie A se transforma en la especie B, la especie B se transforma en la especie C, y así sucesivamente. ¿Sí? Hay una transformación gradual, lenta a lo largo de millones de años. Esto trae consigo muchas asunciones, muchas cosas detrás que hay que tener en cuenta. Si la especie A se va a transformar en la especie B y la B en la C, acá hay un continuo entre la especie A y la C. Por lo tanto, si yo quiero delimitar
especies, yo tengo que poner límites a ese continuo de variación. ¿Dónde pongo ese límite para diferenciar especies? En cualquier lado que la ponga, ese límite es totalmente arbitrario. Y la especie que voy a tener a decir, bueno, hasta esta variación morfológica es la especie A. Luego de acá a acá es la especie B. Todos esos cortes que hago son cortes arbitrarios. Esto es muy importante. Si nosotros vamos a aceptar que existe un gradualismo filético, tenemos que aceptar que la especie no existe. Porque no hay un límite objetivo de separación de esas especies. ¿Sí? Perfecto. Como dijimos, no es necesaria la separación de linajes en el gradualismo. Una especie se transforma gradualmente en otra. ¿Se puede separar, se puede formar otra diferente? Sí, pero no es lo importante. Es lo más raro. ¿Estamos? Bien. Esto también trae algo muy importante. La llamada, entre comillas, especie A se va a transformar en especie B. Por lo tanto, acá hay una extinción de una especie ancestral. La especie A deja de existir para transformarse en especie B. ¿Estamos? Perfecto. Bien, ya me adelanté acá. Entonces, si una especie se forma gradualmente y va a pasar de la especie A, pasa a la especie B y la especie C, si vamos al registro fósil, nosotros tenemos que poder encontrar estadios de transición, ya que es todo un continuum de variación morfológica. Bajo la hipótesis o bajo la teoría del gradualismo filético, los fósiles transicionales existen y pueden ser encontrados. ¿Estamos? Entonces, la idea de fósil transicional se arraiga en la idea de gradualismo filético. ¿Estamos viendo hasta acá? Perfecto. Una de las críticas que se le da a este gradualismo darwiniano es la idea de que cuando uno va al registro fósil, hay muchos de esos fósiles transicionales que no lo pueden encontrar. Tenemos la especie A, tenemos la especie C, pero no podemos encontrar la especie B. Esto genera lo que se conoce como tautología darwiniana. ¿Sí? Cuando no se puede encontrar un fósil transicional, asegurando que hay gradualismo, es porque el registro fósil es imperfecto. ¿Sí? No encontramos los fósiles transicionales porque todavía no hemos buscado bien. Esa es la idea. O porque no se ha preservado. Eso también depende mucho de eso. Entonces, esa es la idea básica del gradualismo. ¿Estamos? Bien. Una vez que entendemos este gradualismo, vamos a pasar a poder a ver si entendemos un poco el equilibrio puntuado. O también nos llaman equilibrios intermitentes. No me gusta, el equilibrio puntuado me gusta más. El equilibrio puntuado surge como una crítica al gradualismo. ¿Sí? El nombre gradualismo filético lo propusieron los propios Gould y Eldredge para poder criticarlo. ¿Sí? ¿Cuál es la idea del equilibrio puntuado? El equilibrio puntuado radica en lo que se conoce como paradoja de la discordancia entre el conocimiento práctico y las expectativas de los teóricos. La teoría que estaba presente por el año 72 es la que vemos acá, la del gradualismo. Las especies surgen de forma gradual, podemos encontrar fósiles transicionales, etcétera, etcétera, etcétera. La evolución ocurre de forma lenta. Todo ese marco teórico es el que rondaba en la época del 70. Marco teórico. Cuando uno iba al registro fósil, la situación era totalmente diferente. Uno veía que había en las capas estratigráficas, había momentos largos de invariación morfológica y había una capa muy fina de un corto tiempo donde hay una gran variación morfológica. Y no se podían encontrar fósiles transicionales. Es decir, que la práctica era totalmente diferente a la teoría. Y es eso que se llama la paradoja de la discordancia entre el conocimiento práctico, lo que se veía, los patrones, y las expectativas de los teóricos. ¿Estamos? Bien. Entonces, frente a esta discordancia es que Eldredge, como ideal, y Gould, como escritor de esta teoría, elaboraron esta idea de equilibrio puntuado. ¿Qué es lo que dice qué es lo que critica el equilibrio puntuado? El equilibrio puntuado surge como una crítica del gradualismo, ¿sí? Lo que le va a criticar al gradualismo
es esa extrapolación de la anagénesis a la cladogénesis. Los mecanismos que van a operar en el surgimiento de especies en el equilibrio puntual son exactamente los mismos del organismo filético. Lo que va a cambiar es la escala de tiempo, ¿sí? Lo que se ve en el registro fósil es que las especies, en su mayor parte del tiempo, en su mayor parte de longevidad, tienen morfologías constantes, sin variación, más allá obviamente de las variaciones aleatorias de las especies, pero son morfologías constantes, periodos donde no hay cambio morfológico, seguidos por un periodo muy corto de una gran variación morfológica y rápida para pasar otra vez a otra etapa de variación mínima, nula, ¿sí? Entonces tenemos estos periodos donde no hay variación morfológica, es lo que se denomina como estasis. Y los periodos de rápido cambio se denominan puntuaciones. Y estas puntuaciones corresponden a los eventos de cladogénesis, de especiación. ¿Sí? Perfecto. Esto es totalmente diferente a lo que postulaba el gradualismo. ¿Por qué? Porque según la hipótesis de los equilibrios puntuados, la estasis, ¿sí? La estabilidad morfológica, tiene una duración de 4 millones de años. Mientras que la cladogénesis, este cambio rápido en las especies, tiene una duración de un 1 o 2% de la longevidad de esa especie, es decir, unos 400.000 años. Es un periodo mucho, pero mucho más corto en tiempos geológicos que lo que plantea el gradualismo filético. ¿Vamos hasta acá? Perfecto. Frente a esto, podemos decir sin dudar que bajo la teoría de los equilibrios puntuados, los fósiles transicionales no existen. ¿Por qué no existen? Básicamente hay dos posibles cuestiones por las cuales no puede existir. Primero, tiene que ver con la duración. Es mucho más largo el tiempo en cual las especies permanecen de forma similares, sin cambios morfológicos, frente a las que las especies cambian, ¿sí? La estasis dura 4 millones de años, mientras que la puntuación dura 400.000 años. Es mucho más frecuente que se fosilice una especie sin variación morfológica que se fosilice una especie que está especiando. ¿Sí? Bien. Y otra cosa tiene que ver con el modo, ¿sí? La base teórica de los equilibrios puntuados. El proceso por el cual se forma una nueva especie, bajo el criterio de equilibrios puntuados, es mediante un efecto fundador. Tenemos una especie formada por un conjunto de individuos, y de ese conjunto de individuos hay un grupo de individuos que se separa y comienza a evolucionar de forma independiente. Por lo tanto, si nosotros queremos buscar, entre comillas, un fósil transicional, no lo vamos a encontrar en el mismo lugar que la especie ancestral, porque esa especie, ese grupito de individuos ha migrado a otro lugar. ¿Sí? A diferencia de los equilibrios puntuados, del gradualismo filético, en los equilibrios puntuados, la especie ancestral no se extingue. La especie ancestral sigue su propia línea evolutiva y un conjunto de individuos se separan y comienzan a evolucionar de forma independiente. ¿Estamos? Creo que eso perfecto. ¿Qué creo que dice acá abajo? Muy bien. ¿Estamos acá? Perfecto. Entonces, gradualismo y puntuación. Gradualismo, existen fósiles transicionales, son reales y los podemos encontrar y hay muchos ejemplos de esto. Y equilibrios puntuados, no hay fósiles transicionales y también hay ejemplos. Entonces, ¿cuál es la verdad, entre comillas? ¿Gradualismo o puntuación? Ni una ni otra. En la naturaleza ambas ocurren. Y lo importante es saber cuál ocurre con mayor frecuencia. Y eso es lo que están estudiando hoy en día los evolucionistas. ¿Estamos? Bien. Para cerrar, hay un tercer punto que tenemos que aclarar. Hablamos de la hipótesis gradualista, de la teoría gradualista, hablamos de la teoría puntacionista, de los puntuados, pero hay algo que no tenemos que dejar de lado, que es la filogenia. ¿Cómo es que se enmarcan estas dos teorías en la sistemática filogenética? Para poder responder esto, tenemos que hablar un poquito de sistemática filogenética. Muy breve, yo tengo un video medio así pedorro de sistemática filogenética, si quieren verlo, pero acá vamos a ver un poco las bases. La
El programa de sistemática filogenética tal como lo conocemos hoy, los cladogramas, apomorfías, plesiomorfías, sinapomorfías, homologías, analogías, paralelismo, toda esa base teórica fue fundada por el entomólogo alemán Willi Hennig. ¿Sí? Vamos a discutir unas pocas cosas para poder entender y compararlo con las dos teorías anteriores. Acá vemos un cladograma con algunos representantes de los vertebrados. Lo que observamos en este cladograma que son estos taxones de estudio que vemos acá. Estos taxones están relacionados de alguna manera por una historia evolutiva en común. ¿O no? ¿Sí? Estas especies son taxones terminales. Son los que nos interesan. Y hay un criterio muy importante que hay que entender. Los taxones terminales no evolucionan, no surgieron de otros taxones terminales. Es decir, por ejemplo, los lagomorfos no surgieron de los primates ni viceversa. ¿Sí? Y los mamíferos no surgieron de estos anfibios. Habrán surgido de un anfibio ancestral, pero no de estos. Eso es muy importante entenderlo. ¿Sí? Perfecto. Lo que sí es cierto es que distintos taxones terminales van a compartir un ancestro en común. ¿Sí? Y ese ancestro común es quien va a dar origen a las especies. Este ancestro común es quien va a dar origen a los primates y lagomorfos. Los puntos amarillos indican eventos de cladogénesis, de especiación. ¿Sí? Y para eso tenemos que hablar un poco del ancestro común según la idea de la sistemática filogenética. ¿Qué vimos? Que el ancestro en el globalismo se extingue, que en el que los puntuados permanece y sigue su propia historia evolutiva. ¿Qué pasa en la sistemática filogenética? En la sistemática filogenética tenemos que ese ancestro se extingue, porque ese ancestro va a dar origen a dos especies diferentes y deja de existir. Y un punto muy importante, a diferencia del globalismo y del puntuacionismo, es que el ancestro, según la sistemática filogenética, es hipotético. Si queremos ir al registro fósil y buscar el ancestro común de los primates y los lagomorfos, no lo vamos a encontrar porque es hipotético, no existe. ¿Sí? Bien. Algo que me olvidé decirle, esto es muy importante, perdonen que me olvidé, pero tiene que ver con esto del globalismo filético. Dijimos que en el globalismo filético vamos a poder encontrar fósiles transicionales. Pero acá es muy importante. Vamos a registro fósil y encontramos a Archaeopteryx. Archaeopteryx, entonces, si las aves evolucionaron de forma gradual, Archaeopteryx entonces es un fósil transicional. Tiene características de ambas especies, reptiles y aves. La pregunta acá es, ¿Archaeopteryx es el ancestro directo de las aves? No lo podemos asegurar. Podemos decir, es un fósil tradicional. Probablemente el ancestro de las aves actuales tenía una forma similar a Archaeopteryx. Pero no podemos asegurar bajo ningún punto que Archaeopteryx dio origen a las aves. ¿Sí? Porque pudo haberlo hecho como que no. Entonces no se puede asegurar. Eso es muy importante que tienen que tenerlo presente. ¿Sí? Bien. Entonces, volviendo a esto, nos quedamos acá. Bien. Perfecto. Vimos entonces las bases de esta sistemática filogenética. ¿Qué pasa cuando a estos cladogramos le agregamos las especies fósiles? ¿Sí? ¿Qué podemos decir cuando agregamos los fósiles? Veamos un ejemplo. Acá tenemos un ejemplo donde vemos las relaciones filogenéticas entre distintos grupos de especies agnatos con los vertebrados mandibulados o peces mandibulados, como quieran verlo. Vamos a ver un caso muy específico. Acá tenemos dos grupos interesantes. Los natostomados, ¿sí? Que incluyen a los vertebrados actuales y varios linajes extintos, es un taxón terminal, y a los osteostraci, o llamados antiguamente como osteostracos, que incluye un conjunto de peces agnatos extintos. Por tanto, también es un taxón terminal.
La idea clásica de la evolución de los peces, según el organismo filético de Darwin, decía que los vertebrados mandibulados descienden de los osteostracos, o sea, de los osteostraci, según la sistemática filogenética. ¿Eso es correcto? Veamos. Osteostraci y natostomados están acá. Ambos son taxones terminales. Y según la premisa de la sistemática filogenética, un taxón terminal no puede dar origen a otro taxón terminal. Por tanto, Osteostracos no dio origen a un natostomados. Por lo tanto, si nos preguntamos, ¿los osteostracos son un fósil transicional de los natostomados? No, obviamente, no son un fósil transicional. ¿Por qué? Porque es un taxón terminal. Lo que sí es cierto y lo que sí se puede decir es que osteostracos y natostomados comparten un ancestro en común. Y ese ancestro común se extinguió y es hipotético. Todo eso podemos decir. Entonces, bajo la sistemática filogenética, Osteostraci y Natostomata descienden de un ancestro en común. Eso es lo que podemos decir y esto es lo que nos permite hacer la sistemática filogenética. ¿Estamos? Perfecto. Para cerrar entonces ahora vamos a unir estas tres teorías, ¿sí? El gradualismo, puntuacionismo y la filogenia, y ver qué podemos decir. ¿Qué comparte el gradualismo y los equilibrios puntuados con el programa de sistemática filogenética? Grado filético. El grado filético en su mayor parte está totalmente en desacuerdo con la sistemática filogenética. ¿Sí? Usted sabe que la sistemática filogenética decía que un ancestro, durante un evento de especiación de cladogénesis, va a originar a dos nuevas especies. Eso en el organismo filético no ocurre. El gradualismo dice que una especie se va a transformar en otra sin que esto implique la formación de otro linaje separado. Es todo un linaje continuo. ¿Sí? Lo que sí va a compartir con la sistemática filogenética es que tanto en el gradualismo como en la filogenia el ancestro se extingue. ¿Sí? Pero ojo, en la sistemática filogenética ese ancestro es hipotético, no lo podemos encontrar en la naturaleza, mientras que el ancestro del gradualismo sí lo podemos encontrar en los registros fósiles. Bien, perfecto. Y en cuanto al equilibrio puntuado, también hacemos la misma comparación. El equilibrio puntuado implica que una especie se separa y la otra continúa su linaje. Es decir, a partir de una especie se van diversificando los demás taxones. Por lo tanto, hay una consistencia con el programa de sistemática filogenética. Hay cladogénesis, se forman nuevas especies, la que ya venía y una nueva, hay un linaje, y hay divergencia. Pero que hay una diferencia en cuanto a lo que pasa con el ancestro. Para los equilibrios puntuados, el ancestro es real y no se extingue. ¿Sí? Persiste hasta que obviamente finalmente se va a extinguir, pero cuando ocurre la cladogénesis, el ancestro no se extingue. Mientras que en el programa de sistemática filogenética, durante un evento de cladogénesis se forman dos nuevas especies y la especie ancestral se extingue y es hipotética. ¿Estamos? Esas son entonces las primeras diferencias entre uno y otro. Pero también tenemos que hablar de algo muy importante. La noción o las teorías de gradualismo y puntuacionismo difieren, su base, su objetivo, difiere del objetivo de la sistemática filogenética. ¿Sí? El gradualismo y las puntuaciones ambos buscan elucidar cómo es que una especie cambia, se desarrolla, evoluciona a lo largo del tiempo geológico. Eso es la importancia. Por otro lado, el programa de sistemática filogenética lo que busca es ordenar la biodiversidad y ver cómo es que los distintos taxones se relacionan unos con otros. ¿Sí? Son dos objetivos totalmente diferentes. ¿Estamos? Bien. Bueno, hasta acá llegamos el video. Espero que les haya gustado. Es por ahí muy largo quedó, pero
quería hablar un poquito de esto para poder entender todos los temas que van a venir en los próximos meses. Ya saben, cualquier comentario me los pueden dejar abajo en la caja de comentarios. Pueden escribirme y si quieren que grabe un video en particular, también pueden escribirme. Así que, sin nada más que decir, los saludo y nos vemos en el próximo video. Adiós.